Vamos a hablar acerca de a dónde acudir en tiempos de necesidad. Y vamos a leer en Hebreos 4. Hebreos 4, del 14 al 16. Leemos en el nombre de Jesús. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando hablamos de este tema, me viene una idea que posiblemente nosotros, al tener la solución a tantas inquietudes, necesidades, peticiones que tenemos, sería como agradable que en el momento en que se está exponiendo esta palabra, nosotros saquemos del archivo la carpeta donde están escritas todas esas necesidades para entregársela al que tiene la solución para cada una de ellas. No podemos ser testarudos, duros de corazón, ni tampoco inoportunos para decir, bueno, yo no encontré el momento en el servicio del domingo para yo decirle, Señor, mira, mi necesidad es esta. Creo que el momento está, el ambiente está preparado, hay sensibilidad en el oído de Dios para escucharnos. Es su deseo, es su voluntad. Él quiere oír de tu boca, de mi boca, el clamor como Padre que Él es nuestro, de qué realmente nosotros estamos padeciendo y que se ha convertido en una necesidad, en un problema posiblemente, en algo que día a día nos está llamando la atención y que no nos deja hacer lo que realmente Dios quiere que cada uno de nosotros seamos, hijos que caminemos verdaderamente libres, saludables, agradecidos. Y es posible que por años nosotros hayamos retenido alguna situación. Es posible que haya sido en este año presente, 2017, que haya surgido la situación. Es posible que lo que tenemos retenido en el corazón haya sido una falta de perdón, una raíz de amargura, algo que pasó quizás cuando éramos apenas niños o adolescentes, jóvenes, o quizás nuestras relaciones ya como adultos con nuestros padres, o las relaciones que tenemos los que estamos casados o tenemos una relación marital con nuestras esposas. Puede ser una situación que haya ocurrido con un amigo o con alguien que inoportunamente nos ofendió. Es posible también que nosotros, por causa de la vida, hayamos adquirido algún mal y se haya convertido en una enfermedad, a veces con niveles catastróficos, y que nos está atormentando a nosotros en este tiempo porque no vemos solución o salida a esa enfermedad. Quizá nosotros hemos sido arropados por la miseria, la mediocridad, quizás la falta de recursos, de bienes, son los que nos han llevado a esta limitación y hoy vivimos amargados, angustiados, cabizbajos, con poco ánimo y poca fe. Es posible que nuestra situación haya sido creada por el propio enemigo, que Satanás haya entrado a nuestra vida, a nuestros hogares, haya irrumpido en el ambiente de nuestra familia
y haya dejado una mala semilla. Y por causa de ella hoy el resultado es un gran problema que tenemos por delante. También puede ser posible que sean nuestras propias aspiraciones, el deseo del corazón que tenemos de poder alcanzar una meta, un propósito, un objetivo en esta vida que Dios nos ha regalado. Puede ser la carrera que empezamos, puede ser el ministerio en el cual estamos nosotros desempeñándonos o al cual aspiramos nosotros un día pertenecer. Sea cual sea la situación que tengamos y que hayamos traído en esta mañana, hoy tenemos un lugar donde lo podamos depositar. La Biblia lo establece como el trono de la gracia y de la misericordia de Dios. Jesucristo ocupó el ministerio profético cuando vivió aquí en la tierra. Ya eso es cosa del pasado. Pero actualmente Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el cual está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, incluyendo, como dice el apóstol Pablo, por nuestras debilidades y por nuestras necesidades, como sumo sacerdote, porque Él te conoce perfectamente a ti, me conoce a mí, porque Él vino como hombre aquí y también sufrió, dice que fue tentado en todo, como hombre, y no pecó. Es decir, que como sumo sacerdote, Él sabe cuál es la necesidad que tiene su pueblo hoy en día. También Jesús vendrá un día a gobernar esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que la iglesia espera. Un día en que el Señor vendrá a gobernarnos. Él vendrá a buscar a su iglesia y luego vendrá a gobernarnos a nosotros por 1000 años. Así que vemos el ministerio de Jesús en la tierra, en los cielos, y el ministerio que tenemos como una esperanza gloriosa. El que Él vuelva, que Él retorne como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, Él nos invita en este pasaje a nosotros a que retengamos nuestra confesión de fe que profesamos. Yo sé que hay tiempos que la fe se debilita. Hay tiempos que no tenemos ánimo ni siquiera de levantarnos. Pero algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nunca debemos abandonar es la fe en el Señor. Porque la fe es la que nos mantiene conectados al Señor. Es la relación perfecta que el hombre caído y levantado y regenerado y santificado por el Señor tiene para comunicarse con su Señor. El día que nosotros dejemos de creer y de tener fe en Dios, ese día ahí mismo llegaron nuestra fuerza, nuestra esperanza. Porque eso es lo que nos mantiene a nosotros como cristianos fortalecidos. Nuestra fe en Dios, la fe en las promesas de Dios, la fe en que un día nosotros o nuestra vida va a cambiar para bien. Él no nos ha prometido quizás muchas cosas de las que nosotros aspiramos, pero sí Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. La Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Jesús murió aquí para salvarnos y vive ahora en el cielo para mantenernos salvos y para hacer posible que seamos buenos testigos de Él. Es un reconocimiento que nosotros como iglesia debemos hacer, que si no fue por su misericordia, cuando aún nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, por su misericordia Él vino a la tierra y murió por nosotros. Y hoy tenemos la oportunidad de la salvación y de la promesa de vida eterna. A veces los afanes de
de que tenemos aquí, la vida atribulada que vivimos, muchas veces nos olvidamos nosotros lo que Dios ha hecho con nosotros, de dónde Dios nos sacó a nosotros, quiénes éramos nosotros en un momento en que andábamos perdidos en esta tierra. Se nos olvidan estas cosas. Y es oportuno recordarle que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan primario de Dios, la salvación de nuestra alma. Nosotros nos preocupamos más por las cosas menos importantes en lo que es el establecimiento de las prioridades en el reino de Dios. Pero Dios sigue teniendo como lo más importante la salvación de nuestra alma. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio esfuerzo, hermano. Es una idea que debemos sacarla de nuestra mente. La vida cristiana se vive por la fe en Dios. La vida cristiana se sostiene como los hombres y las mujeres de Dios que conocemos a través de las Escrituras lo hicieron. Ellos vieron, caminaron, viendo el invisible, sostenido por una palabra, sostenido por una promesa. Fue de esa manera que ellos se sostuvieron y caminaron y pudieron lograr alcanzar el objetivo por el cual ellos vinieron a vivir aquí en la tierra y lo que Dios les encomendó. Porque es posible que a muchos de nosotros ya hemos recibido la encomienda de parte del Señor. Ya nosotros sabemos lo que Dios quiere alcanzar a través de nuestra vida, pero nosotros no hicimos ni hacemos lo que hizo Abraham, que siendo un hombre rico e idólatra, cuando Dios le habló, abandonó todo y comenzó a caminar hacia el propósito de Dios. Nosotros buscamos muchas señales, muchos peros, tenemos mucha mojiganga por delante. Y después un día, cuando viene un ciclón o un terremoto, que nos acordamos que Dios nos llamó a hacer algo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Dios, a través de Jesús, nos pide poder vivir a través de nosotros. Él vive allá en el cielo para que usted y yo podamos retener nuestra confesión de fe y nosotros poder dar buen testimonio de vida aquí en la tierra. Es decir, que es de carácter obligatorio que Jesús viva en mi vida y viva en tu vida. El apóstol Pablo lo describe de una forma más clara. Dice más, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ese debe ser un rosario de todo cristiano. Saber que no es con tu fuerza, como dice el profeta, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios, es con la palabra de Dios, es con Jesucristo en el centro, gobernando nuestro corazón. Es posible que nosotros podamos vivir la vida en esta tierra y poder tener grandes logros a través de nuestra vida en esta tierra, hermano. Es algo que debemos tenerlo bien grabado en el corazón de nosotros. Nuestros problemas, hermanos, hay problemas que son montañas, hay problemas que nos consumen, hay problemas que nos absorben totalmente, hay problemas que nos matan, hay problemas que la única solución humana que vemos es la muerte. Y no le estoy hablando de algo extraño. Hoy leí yo en el periódico que lo que va del año van más de 2,000 personas que se han quitado la vida. Hermano, ¿y por qué te crees que una persona se quita la vida? Porque llega una situación que lo arropa y la única salida que ve es esa, una salida totalmente cobarde. Entonces le estoy hablando de algo cierto, de algo que acontece, de algo que puede un día tocar la puerta de nuestra vida. Y si no estamos nosotros en Cristo Jesús, posiblemente la tentación logre sacar provecho en un momento de debilidad. Porque luchamos muchas veces y resolvemos sin Dios problemitas. Pero la buena costumbre de un creyente debe ser los problemitas y los problemas resolverlos a través del Señor. Ese debe ser un buen hábito en nuestro diario vivir, encomendarnos al Señor siempre.
Porque de esa manera que llegue el oportuno socorro que viene del Señor. Hebreos 4:16, el último pasaje que leímos, habla del trono de la gracia y de misericordia del Señor. El Señor nos invita a que nos acerquemos pues con gran libertad de expresión, que nos acerquemos al trono de la gracia con libertad, con sencillez, con sinceridad, con un corazón abierto, dispuesto a conversar con el Señor acerca del problema que tenemos o del deseo del corazón que nosotros tenemos para comunicárselo al Señor. Yo le puedo contar al Señor en ese momento en que yo me acerco al trono de la gracia, todas las cosas, todo lo que mis padecimientos, toda mi necesidad, poder decirle, todo lo que yo aspiro a alcanzar en esta vida, podérselo hablar. Incluso aquellas cosas que yo no le cuento a ustedes y que nunca le contaría a ustedes, esas cosas que están bien guardadas y selladas en mi corazón, que ni siquiera la persona más cercana a mi vida las sabe ni se la imaginan. Esas intimidades yo puedo hablarlas con mi Señor. Es el tipo de libertad que se produce cuando un hombre o una mujer pecadora o pecador se acerca al trono de la gracia de Dios. La gracia es un don inmerecido. La misericordia es un atributo exclusivo de Dios, hermanos. Y Dios no nos está invitando a nosotros para cobrarnos o para levantar un trono de juicio y decirte, ¿por qué lo hiciste? No. La gracia, la sublime gracia de Dios, nos acerca a Dios para que tengamos confianza con el Señor y nos mostremos tal como somos, no tratando de cubrir nuestras debilidades y limitaciones e imperfecciones. No, porque Él la conoce. Él sabe, porque Él fue que nos hizo a nosotros, no nosotros mismos, hermanos. Y Él conoce que el pecado es lo que nos separa de Él. Por eso Él venció el pecado, la muerte, la enfermedad en la cruz de Calvario y nos dio entrada al lugar santísimo por medio de su presencia, hermano. Debemos ser conscientes de eso. A veces creemos que nuestros problemas son irremediables, son imposibles. No, humanamente sí lo son, pero ante Él no. Y eso es lo que Él quiere decirnos en esta mañana cuando habla de libertad, cuando habla del libre albedrío, para usted escoger la forma como decírselo o escribírselo al Señor, pero no guardarlo, porque hay cosas que las guardamos en nuestro corazón que nos producen daño, que nos perturban, que nos quitan el sueño, que producen enfermedades, que realmente no nos permite vivir una calidad de vida, por no hablarla con el Señor. Cuando venimos al Señor podemos hablar claramente con Él. Algo importante entre todas las cosas que produce el acercamiento al Señor es que Él no comprende a nosotros. Hay personas que son incomprensibles, pero Dios te comprende. Tú dices, pero a mí nadie me entiende, nadie me comprende. Ve a Dios, que Dios te comprende. Dios te entiende. Es el único que tiene todas esas virtudes que son aplicables a tu necesidad. Que tú puedes llegar a Él y Él te entiende. Él sabe por qué tú eres así. Él sabe la posible solución a tu situación. Él la conoce perfectamente. Pero también Él conoce todas mis debilidades y necesidades. Es decir, que yo no voy donde alguien que tengo que darle una gran explicación, porque Él la conoce, hermano. Y Él está esperando
que nos acerquemos a Él con confianza para Él derramarse oportunamente y bendecirnos a nosotros, hermanos. Hoy es un día de echar fuera todo temor. Hoy es un día de echar fuera todo miedo, todo lo que implique el que nosotros vivamos una vida separada del Señor. Hoy es un día de acercarse, como dice el apóstol Santiago, acercado a Dios y Dios se acercará a nosotros. El profeta Malaquías habla de los tiempos de que los padres se van a acercar a los hijos y los hijos hacia los padres. Está hablando en dos términos. Nosotros como hijos de Dios y también la relación filial con nuestros hijos. Pero es que hay algo, hermano, que humanamente yo no le puedo explicar. No tengo la palabra exacta para explicarle lo que se produce cuando usted puede acercarse a Dios a través del trono de la gracia. Experimentamos grandes sentimientos y muchas veces somos emotivos cuando abrazamos a nuestros hijos y cuando le decimos una palabra a nuestros hijos para mostrarle el amor y el respeto que tenemos con ellos, igualmente ellos para nosotros. Pero cuando usted se acerca a Dios recibe algo más. Muchos de nosotros necesitamos un abrazo de Dios. Muchos de nosotros necesitamos la consolación de Dios. Muchos de nosotros necesitamos ser acogidos en esa gracia de Dios, hermanos. Porque estamos viviendo una vida de más. Una vida que no tiene un destino seguro ni un propósito. Comiendo, durmiendo y siendo una cifra más aquí en la tierra. Y ese no es el propósito ni el interés de Dios. La voluntad de Dios va más lejos de que vivir una vida de esa manera, hermano. Es tiempo, es hora, hermano, de que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón ante Él. Abrir nuestro corazón significa no ocultar nada. Ser una carta leída por los hombres. Que no tengamos nada de qué temer. Como decía el apóstol Pablo, he vivido con buena conciencia delante de los hombres y delante de Dios. Y reafirmaba, sé vivir con buena conciencia delante de los hombres y delante de Dios. Y no estamos hablando de alguien que sea perfecto. Estamos hablando de un hombre que era un pecador y que fue acogido por la gracia de Dios y que conoció el poder y la magnitud de la gracia de Dios. Y que sabía que a través de la gracia de Dios él podía vivir una vida extremadamente bendecida aquí en la tierra. Porque a veces no son las cosas que nos hacen falta, el impedimento es otro. A veces estamos rodeados de cosas que en un momento determinado son buenas y pueden hacernos grato el momento, pero a veces tenemos el estancamiento por una baja autoestima que tenemos, por un pensamiento que se ha grabado en la mente y en el corazón, que nos ha leccionado todo el tiempo y que no nos permite inspirarnos en una nueva vida, en las cosas preciosas que Dios creó, en la vida abundancia que Él tiene para nosotros. Hay que abrir el corazón totalmente al Señor. Hay cosas que nosotros luchamos con ellas y que otros, por ejemplo, el hermano Félix estuvo hablando en su oración y exhortación. Y hay cosas que todavía somos creyentes y que nosotros no las practicamos. Y no es por falta del conocimiento. ¿Sabes por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Aún teniendo el testimonio y la evidencia de lo que produce el ser obediente,
en los mandamientos del Señor. Pero no lo hacemos. No nos interesa. Porque esa parte la tenemos guardada, resguardada para nosotros, no para el Señor. Y el Señor quiere una entrega completa, hermano. Y esas cosas que son impedimentos, nosotros podemos tratarlas con el Señor y decirle: Señor, yo a través del pastor no he podido entender, o a través de lo que predican o de lo que enseñan en la congregación no he podido entender, o a través de lo que yo he leído no he podido entender, pero háblame tú, Señor. Hazme consciente a mí, Señor, de por qué yo no soy una persona que practico esto, practico el amor, practicar la misericordia, practicar el perdón, practicar el dar, practicar cualquier disciplina espiritual que la Biblia nos enseña a nosotros. Esas cosas se hablan, esas cosas no se guardan en el corazón, esas cosas se llevan, como dice la palabra, se llevan cautiva a la presencia del Señor, porque esos son impedimentos. Muchas veces nosotros nos detractamos y no avanzamos porque tenemos esos impedimentos y decimos: pero ¿por qué yo no recibo respuesta a mis oraciones? ¿O por qué yo no crezco espiritualmente? ¿O por qué no tengo la oportunidad de ejercer un ministerio dentro de la iglesia? ¿O por qué mi relación no es fructífera en mi hogar? ¿Por qué mis hijos me desobedecen? ¿Por qué hay una relación de rebeldía con mi cónyuge? ¿Por qué en mi trabajo tengo desacierto? Por más que me afane y trabaje y luche y me sacrifique, no logro alcanzar los niveles que debiera alcanzar. Pero quizás tú estás buscando la viga en el ojo ajeno, no sabiendo que quizás está en tu corazón o en tu mente. Y con un acto de declaración al Señor, de desnudar el corazón nuestro al Señor, podemos recibir la cura a ese terrible impedimento. Quizás lo estamos buscando en la descendencia o en la ascendencia, o que mi abuelo, o que una vez yo tuve. Lo andamos buscando lejos y a lo mejor está cerca, con soluciones, pero tenemos miedo a acercarnos al trono de la gracia porque hay cosas que queremos mantenerla oculta todavía dentro de la relación con el Señor. Y eso es inútil, hermano. ¿Usted sabe qué pasa cuando nosotros mantenemos eso? Se lo voy a decir como lo escuché de boca de un gran maestro de la palabra de Dios, el doctor Charles Stanley. Cuando eso sucede en la vida de nosotros, lo que hacemos es alejarnos de la promesa de Dios. Sufrimos un estancamiento. Y por más que nosotros draguemos, no avanzamos nada. Nos mantenemos en el mismo lugar. Y pastor, ore por mí, y declaramos ayuno, y leemos 50 veces el Salmo, y no avanzamos, porque el problema no está afuera. El problema está adentro. Y por eso el Señor quiere que nos acerquemos con el corazón abierto a Él. Porque hay cosas que deben producirse en la presencia de Dios cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y no solamente es recibir: me voy a la presencia de Dios porque Dios me va a hablar y me va a decir cosas que me agradan oír o que yo quiero oír. También acercándonos a la presencia de Dios, Dios nos va a traer a la memoria cosas que hay que resolverlas, que están pendientes, pero que nosotros la ignoramos porque no queremos enfrentar esa realidad o esa verdad que hay en nosotros. Le tiramos un paño a eso. El trono de Dios es un trono de gracia. Anteriormente era un trono de juicio. Ahora, por medio de Jesucristo, es un trono de gracia, misericordia, perdón y amor. Hay que tener confianza a Dios, hermano. A Dios no lo podemos ver como un dictador, como alguien que solamente fustiga. El profeta Jeremías quería retratarse de su predicación, porque él decía: pero Dios no me manda a hablar cosas fuertes, porque eso era lo que el pueblo necesitaba oír en ese momento. Por eso el hombre de Dios es guiado por el Espíritu de Dios.
Y si hay momentos de hablar cosas fuertes es lo que hay que hablar. ¿Y qué son las cosas fuertes? La verdad de Dios, hermano. Porque muchas veces nosotros andamos adornando mucho la palabra para decirte que tienes que arrepentirte de un pecado o de tus pecados o de mis pecados. Y lo vivimos adornando y hablando en parábola, cuando podemos ir directo y decirle, tienes que apartarte, tienes que dejar esa relación, tienes que perdonar. Son cosas que son medicina para nuestro cuerpo. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Y a veces nosotros andamos buscando los lados colaterales porque no queremos ir de frente al Señor y decirle, Señor, es que yo no quiero perdonarlo. Y estamos siendo sinceros cuando decimos eso, porque hay una voluntad en nosotros que está predispuesta a no hacerlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios trabaja en esas áreas de nuestra vida para llevarnos a la cruz y desmoronar en la cruz ese impedimento y entonces tener acceso al perdón. Porque el perdón viene de Dios, hermano. No es fácil perdonar, no es fácil congraciarse con alguien que te haya dañado la vida, que te haya lacerado, que te haya maltratado. No es fácil. Pero el ejemplo lo tenemos en la cruz, hermano. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La grandeza está en nosotros reconocer que hoy somos lo que somos por su gracia y su misericordia, hermano. No nos creamos que somos los buenos, los merecedores, los dignos. No. Esto es por la gracia de Dios. Es por su misericordia. Y su misericordia, en un buen español, quiere decir que Él se puso en tu lugar y en mi lugar para darnos esta salvación tan grande que tenemos y el perdón de nuestros pecados, hermano. En el Salmo 23, David escribió, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tenemos en los cielos al sumo sacerdote y podemos acudir a Él como nuestro pastor. Él es el pastor de los pastores. Yo te pregunto, ¿quién ha estado pastoreando tu vida estos años? ¿A quién o a quiénes tú te la has inclinado y has puesto tu confianza y tu seguridad? Él es nuestro pastor. Y quien lo dijo fue alguien que tuvo toda clase de padecimiento, pero también exaltación. Y él reconoció que sin Jehová no fuese su pastor, él nada podía hacer y alcanzar aquí en la tierra. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. El caminar con fe en Dios es obligatorio, hermano, no es una opción. Es obligatorio. El caminar, para un cristiano, el caminar con fe es obligatorio. Es necesario para acercarse a Dios el tener fe en Él. Pues cuando hablamos a Él de nuestras necesidades, Él responderá y tratará con nosotros. Yo no puedo ir a buscar solución donde una persona, si yo no creo que esa persona tiene la posibilidad de solucionar lo que yo voy a exponerle. ¿Cuánto más nosotros delante del que dice el Salmo 24, el que creó todas las cosas? Si nosotros nos acercamos a Dios con tal confianza y fe, es porque creemos en Él, por lo que Él es, y creemos que en Él está la solución posible a cada uno de los problemas que nosotros
vamos a presentar. Lo que pasa es que nos quedamos en la gatera. ¿Usted sabe lo que es la gatera? Cuando los caballos van a correr, están en la gatera. Y hay caballos que la puerta no le abre y se quedan ahí. Nos quedamos en el pensamiento. Nos quedamos en el dolor. Nos quedamos en el sufrimiento. Y no caminamos. No damos un paso de fe para acercarnos a Dios. No damos un paso de fe para decir, wow, ya llegué al trono de la gracia. Ya llegué al lugar donde yo puedo ser libre, donde yo puedo ser curado, donde yo puedo ser bendecido, donde yo puedo beber el agua salutífera. Porque apenas nos quedamos ahí, no arrancamos. Y la fe necesita obrar, necesita la obra, la fe, necesita ser ejecutada, necesita la acción, la fe. Y de lo que estamos tratando es que el Señor nos está invitando a que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, donde nosotros vamos a encontrar el oportuno socorro, gracia y misericordia de parte de Dios. Es decir, que debemos reconocer que hay un lugar, que hay un tiempo, que hay un espacio, que hay una persona que está dispuesta a escucharnos y a resolver nuestras situaciones a través del trono de la gracia. El caminar con fe en Dios es obligatorio, es necesario para acercarnos a Él. Pues cuando hablamos a Él de nuestras necesidades, Él responderá y tratará con nosotros. Tratará con nosotros, hermano. Porque hay personas, o como dice en un buen dominicano, habemos personas que queremos que nuestros problemas se resuelvan sin nosotros tener ningún tipo de responsabilidad. Cuando nos acercamos al trono de la gracia con fe, Él va a tratar con nosotros. Porque acuérdate que Él es un Dios santificador. Él es un Dios que perdona, Él es un Dios que ama, Él es un Dios que restaura, pero Él es un Dios santificador. Y todas aquellas áreas de nuestra vida que necesiten ser trabajadas, Él las va a trabajar. Él no va a resolver el problema, pero Él va a trabajar con nosotros, hermano. No es que vamos a dar un salto y ya llegamos, no. En ese caminar va a haber oasis de esperanza, de fortaleza. Vamos a brevar aguas que nos van a inducir un buen ánimo. Pero habrán desiertos, habrán tormentas, habrán situaciones de grandes riesgos que vamos nosotros a pasar. Pero Él va a estar con nosotros, porque Él nos va a enseñar y nos va a mostrar el verdadero camino. Y nos va a preparar de tal manera que el día que nos toque ir a su presencia vamos a estar preparados. Que mucha de la gente no está pensando en eso. Muchos de nosotros no nos preparamos para ese día. Porque no nos gusta ni que nos hablen de eso, ni pensamos en eso. Pero es lo más cerca que tenemos. Dios conoce de tu naturaleza y mi naturaleza. Por eso en ese proceso en que nuestra mente está puesta en el galardón. Porque el mismo pasaje dice que leímos de Hebreos 6, dice que Él es galardonador de los que lo buscan. Él premia a los que lo buscan. Él lo premia. Lo que Él prometió lo cumple. Pero en ese proceso Él nos va a reedificar a nosotros. Él va a bregar con cosas íntimas y personales que necesitan ser transformadas en la vida de nosotros. Que las tenemos como buena y válida, que son buenas costumbres en nuestro diario vivir, pero que Dios no le agradan esas cosas. Y por más que oímos la palabra y vemos el testimonio de ella, no nos interesa, porque eso produce una satisfacción personal. Y esto no se trata, la voluntad de Dios no es personal, la voluntad de Dios es absoluta. Dice que es agradable y es perfecta, pero es su voluntad a la cual nosotros debemos sujetarnos. Hay muchos periquitos que nosotros tenemos que cuando pasamos en la presencia de Dios hieden. Para tener una buena conciencia delante de Dios hay que ser
íntegro. Íntegro no es perfecto, íntegro es alguien que reconoce que necesita de Dios, que cuando cae necesita a alguien que le levanta, alguien que tiene limitaciones, que sabe que el extra lo da Dios, no nosotros. Alguien que procura siempre estar cerca de Dios, porque es el mejor lugar para un cristiano. Cuando nos acercamos al trono de la gracia y hablamos a Dios, sucede algo extraordinario que quiero que pongan atención en esta última parte. ¿Por qué tenemos que estar apercibidos? Mire, hermano, yo no menosprecio ni una enseñanza, ni una exhortación, ni un momento que se produzca donde el nombre de Dios sea lo principal. Porque Dios puede hablarme a través de 10,000 personas. Me puede hablar a través de 100. Me puede hablar a través de 10. Me puede hablar a través de 2. Me puede hablar a través de 1. Y me puede hablar de su propia creación. A través de su creación. Sean seres animales o inanimados, Él me puede hablar. Es decir, que cuando se trata de Dios, mi expectativa es alta, hermano. Porque a veces nosotros creemos que vamos a tener un gran reconocimiento y ahí se nos va a entregar una canasta con todo. Dios lo puede hacer así porque Él es Dios, pero la Biblia me lo enseña de otra manera. La Biblia me enseña en que seamos fieles en lo poco, para ponerlo mucho. La Biblia me enseña que esté atento al mensaje de la palabra de Dios. Entonces, esas son las normas que deben regirnos nosotros para nosotros aprender y estar atentos para escuchar la voz de Dios. Nos acercamos al trono de la gracia, le planteamos toda nuestra situación al Señor. Entonces ahora viene lo interesante. ¿Cómo yo voy a distinguir si es Dios que me está hablando o no? Lo primero es que debemos discernir cuando es Dios que habla y decir, Dios me habló, escuché la voz de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos al trono de la gracia y hablamos. Y le decimos, Dios, mi necesidad es tal, es cual. Mi problema es este, Señor. Eso es lo primero que hacemos nosotros cuando llegamos a ese lugar. Es lo primero que usted hace cuando tiene la oportunidad con un funcionario, con el presidente, que usted le entrega su proyecto. Entonces espere la respuesta. A él respondernos, nosotros debemos procurar ser sensibles y discernir si es Dios que me está hablando, o es la voz del enemigo, o es mi propia voz que me está diciendo lo que yo tengo que hacer, o diciéndome lo que yo debo escuchar para acomodarme yo. Dios te va a decir justamente lo que te conviene, de eso estoy seguro. Pero lo primero que tenemos que aprender, hermano, y por eso hay que pasar tiempo a sola con el Señor. Hay gente que son papagayos, que hablan más, y Dios quiere decir algo y no ponen ni un punto ni una coma, y no le dan lugar al Señor. Cuando usted hable al Señor, cuando usted ore al Señor, cuando usted lea las Escrituras, la Biblia lo dice, y usted lo va a ver en algunos salmos, un selaf. Un selaf es un tiempo de silencio en la presencia del Señor. Si usted ya habló, si usted oró, entonces esté tranquilo en comunión con el Señor. Porque lo más importante está a punto de suceder, hermano. Y es que usted va a escuchar la voz de Dios. Usted va a escuchar la indicación, cómo Dios le va a hablar acerca de lo que usted ya le expuso a Él. Entonces es necesario mantenerse tranquilo y no hacer oraciones tan deprisa, que lo hacemos muchas veces cerrando la puerta para irnos. ¿A quién vamos a escuchar? La puerta, hermano. Lo segundo es que tenemos que mostrar confianza en lo que Dios habla o dice
a través de su palabra o a través de su voz audible. No podemos tener incertidumbre porque lo que Dios me dijo es fuerte o es simple, porque Él lo puede hacer por medio de la simpleza y también lo puede hacer por medio de lo extraordinario. Sea la forma que Él elija para nosotros, debemos tener nosotros confianza, confiar en Dios, saber que es Dios y saber que es de la mano de Dios y saber que va a resultar para bien. Porque la Biblia lo dice que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cómo usted puede encontrar el bien en medio de un problema, en medio de una tormenta, en medio de una enfermedad, en medio de una situación catastrófica? ¿Cómo usted puede hablar de bien? Hay que buscar el bien, porque la Biblia lo dice, hermano. Pero nos detenemos en el mal, nos detenemos en la desesperanza, nos detenemos en ser negligentes e incrédulos porque tenemos un mal que nos está arropando y no sabemos que por encima de ese mal está el bien y está Dios que sobrepasa todo entendimiento de nosotros los seres humanos. Hay que tener confianza. Dice que el que duda es semejante a las olas del mar, es inconstante. No podemos dudar en acercarnos con confianza a Dios. No podemos dudar porque Él es nuestro Padre. Él es el hacedor de la salvación y de la vida eterna. Lo tercero es que tenemos que aprender a obedecer a Dios, a hacer su voluntad, no la nuestra. Escucharlo, tener confianza y luego obedecerlo. La grandeza de Abraham estuvo en obedecer, confiar y tener fe en lo que Dios le estaba diciendo, porque Abraham no necesitaba nada. Dice que era uno de los hombres más ricos de Ur y tenía no un solo Dios, tenía cientos de dioses porque él era idólatra. Es decir, que a él no le hacía falta Dios en quien creer, no le hacía falta riqueza, no le hacía falta nada. Abraham. Y usted dice, pero eso es la Biblia que lo dice. Ahora yo te digo, Dios quiere escribir la Biblia en ti y en mí. Dios quiere que tú tengas ese protagonismo. Dios quiere que tú salgas de Ur de los Caldeos. Dios quiere que tú estimes a Dios por encima de todos los bienes que tú tienes. Dios quiere que tú camines viéndolo a Él, solamente a Él. En estos tiempos de incredulidad. Un tiempo en que la misma ciencia se ha disparado, hermano. Y no muchos tienen fe en un Dios que nunca han visto. Y por último, nosotros tenemos que mostrar agradecimiento a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace en nosotros. Hay gente que se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. Y ese es uno de los puntos más difícil para el hombre. El hombre lo ha hecho difícil. Volver a Dios y darle gracias. ¿Tú sabes qué pasó en la historia de Abraham? Que cuando Abraham Dios le habló y él anduvo por el desierto y caminó y fue dejando cosas, aún sus propios parientes que iban con él, pero él llegó a un lugar donde Dios le habló, y ese lugar donde Dios le habló, que él llegó y que para él era una promesa, él levantó un altar de agradecimiento a Dios. ¿Y tú sabes cuál fue ese lugar? ¿Cómo se llama ese lugar hoy? Israel. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que muchos de nosotros nos olvidamos quiénes éramos, de dónde Dios nos sacó, cuando Dios nos habló,
cuando Él hizo la promesa y cuando Él estuvo con nosotros en todo el tiempo del trayecto hasta llegar a alcanzar el momento y el tiempo y el espacio donde la promesa se hizo una realidad. Y cuando llegamos ahí, creemos que lo que hemos logrado, lo hemos logrado por nuestra propia fuerza, por lo que somos. Y ahí está el grave error de nosotros los seres humanos, especialmente nosotros los cristianos. Ahí es que debe, en ese momento cuando llegamos y cuando se cumple la promesa y cuando el Señor hace retornar al hijo rebelde y cuando el Señor reconcilia a los que están descarriados y cuando el Señor trae la paz en los hogares entre los esposos y cuando el Señor cura de la enfermedad incurable y cuando el Señor te bendice con un buen trabajo y cuando el Señor te da un tremendo ministerio para que tú le sirvas y cuando tú recibes todas esas bonanzas, ahí en ese punto es que nosotros entonces debemos mostrar nuestra consagración y lealtad y fidelidad al Señor, levantando un tiempo de adoración y de agradecimiento a Dios, porque ha sido no por nuestra fuerza, sino por su gracia y por su misericordia. Ese es el punto, hermano. ¿Cuántos aliados nosotros tenemos para lograr esto, hermano? Uno solo. Él es suficiente. Él tiene todo el poder para hacer posible todas las cosas, hermano. Él quiere hacerlo. Él lo está haciendo en las vidas de muchas personas. No te fijes en la ruina que tú estás viendo ahora. No te fijes en la calamidad que tú estás viviendo. No le dé honor a la desgracia que te está sucumbiendo en este momento. No. Por encima de tu estado hay un postrer estado que Dios ha preparado para ti y para mí, que es mucho mejor. Y como Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Puesta la mirada en Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. Y tus ojos y mis ojos verán grandes cosas hechas a través de la mano de Dios, hermano. Tu milagro está cerca de ti. Abrázalo, anhélalo, espéralo, porque fiel es el que te prometió y Él lo hará. Ponte de pie, hermano, por favor. Quiero certificar un detalle y quiero que nos hagamos conscientes de este detalle. Podemos tener la mejor estrategia, los mejores esquemas para pelear la batalla, las mejores armaduras, el mejor tiempo. Podemos tener el mejor ejército, la mejor disposición. Pero sin fe es imposible, hermano. El escritor del libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, dice: tened fe en Dios. ¿Y qué es lo que es la fe? Creerle a Dios. Tú le crees a Dios. Al tú poner tu situación en esta mañana, que vamos a estar orando para eso, es un acto de fe que tú haces. Porque posiblemente cuando tú salgas y vayas caminando, el diablo te diga: mira, tú pusiste esta situación y tú la tienes contigo. O tú pusiste esta situación y la vas a encontrar en tu casa. O tú pusiste esta situación y te está merodeando en la mente. Pero quiero decirte algo. La fe te va a traer el convencimiento de que esa situación ya tú la entregaste, donde ella va a tener una solución definitiva, que tú no la vas a poder retomar, porque ya tú la entregaste. Y en un acto de fe vamos a entregar eso. Yo voy a estar orando, hermano,
Siento una tremenda unción de Dios en este momento, de que Dios va a hacer algo grande en esta casa, en esta hora. Señor, activa la fe en mis hermanos. Que haya fe abundante en cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Porque vamos a correr todos al trono de la gracia, porque es el lugar donde vamos a encontrar misericordia y oportuno socorro, Señor. Y tú te estás mostrando como lo que tú eres, como el sumo sacerdote, quien está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y tu Espíritu Santo lo está haciendo con gemidos indecibles delante de Dios también, intercediendo por nosotros. Hoy venimos, Señor, con el valor suficiente que tu Santo Espíritu nos lo ha dado en esta hora para poner delante de ti mi problema, sea enfermedad, sea conflicto, sea falta de trabajo, sea separación, impedimento, pecado. Llámese como se llame, Señor. O lo ponemos, cada quien le dice al Señor lo que es. Delante de ti, Señor, te lo entregamos, Señor. Con certidumbre de fe, Señor, sabiendo que hasta ahí llegó el problema. Porque llegó en el lugar donde se solucionan todos los problemas. Porque en ti está la gracia y el poder para hacer lo posible en esta hora, Padre eterno. Nos hemos acercado con confianza a ti, Señor, sabiendo, Señor, que nuestro problema está resuelto, Padre. Ahora te pedimos, Dios, que esa gracia redentora, que esa misericordia tuya, Señor, nos acoja y nos dé la fortaleza para resistir al diablo y para nosotros seguir hacia adelante, porque todavía no hemos llegado a donde está la meta, Señor. Padre, la meta es estar contigo todos los días de nuestra vida. Llénanos con tu Espíritu Santo. Cúbrenos con el poder de tu sangre preciosa. Santifícanos a través de tu verdad, tu palabra, Padre eterno. Y que hoy, Señor, en cada uno de nosotros haya una renovación en el poder del Espíritu Santo, Señor. Para que cada momento que vivamos, Señor, con confianza, seamos santificados por tu palabra, Señor. Y podamos parecernos más a ti, Señor. Para un día ser semejante a ti, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Bendiciones a todos, hermanos.